Buenos días, nos encontramos en la Universidad de El Salvador, en el edificio de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. A continuación vamos a realizar una exposición virtual acerca de los temas hardware y software. Entre los integrantes de la exposición nos encontramos aspirantes a profesorados en biología, física, educación física y matemática. Ya está grabando. ¿Qué es la computadora? Básicamente, una computadora consiste en dos partes, el hardware y el software. El hardware es un término genérico utilizado para designar todos los elementos físicos que lo componen, es decir, la PC, el monitor, la motherboard, memoria RAM y demás componentes pues, que por lo general usamos base para una computadora. El software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos, programas de usuario y demás. El hardware, en esta ocasión pues hablaré primero de hardware y dice que así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware también lo compone en dos partes. De este modo podemos encontrar el llamado hardware básico y el hardware complementario. El hardware básico agrupa todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC, como por ejemplo la motherboard, el monitor, el teclado y el mouse. Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC. Tenemos por ejemplo las impresoras, las cámaras, pendrives y demás. Como ya habíamos dicho, el hardware es todo lo tangible, todo lo que podemos tocar de una computadora. También podremos encontrar una diferenciación adicional entre los componentes de la PC y se encuentra dada por la función que estos cumplen dentro de la misma. En los siguientes párrafos podremos conocer la forma en que se dividen. El chipset, integrado en la motherboard, el chipset permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes que conforman la PC. También tenemos el CPU. Este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas por los usuarios a través de los programas. Como también tenemos otros tipos de hardware, es la memoria RAM. Dice que la memoria RAM es donde la computadora almacena los programas, datos y resultados procesados por la CPU, lo que permite su rápida recuperación por parte del sistema. La memoria RAM se encarga de que corra las aplicaciones apropiadamente, ya que si cada aplicación tiene su peso en cuanto a proceso. Es decir, si uno quiere abrir una aplicación, ya sea de videojuegos o una aplicación que es de Google Chrome, Firefox, Opera, cualquier navegador, la memoria RAM se encarga de procesar las instrucciones de que nosotros queremos abrir esas aplicaciones en una cola. Es decir, que la aplicación que tenga más peso en la memoria es la que más va a recibir una optimización apropiada. Los dispositivos de salida son los dispositivos encargados de mostrar al usuario los resultados de sus operaciones. Este grupo comprende monitores, impresoras, etc. Es decir, todo lo que nosotros podamos obtener de vista de lo que nosotros estamos realizando. Es decir, unas instrucciones de que nosotros hemos dado a la computadora, nosotros recibimos ese feedback. Es decir, es una situación recíproca. Nosotros, a partir de otros dispositivos, damos instrucciones a la computadora y nosotros recibimos ya sea un audio diciendo de que nos hemos equivocado en alguna digitación, o hemos visto en pantalla cómo hemos digitado correctamente alguna palabra o hemos ingresado información correcta, o también podemos recibir la información mediante una impresora. Por otro lado tenemos los dispositivos de entrada. Estos dispositivos son los que nosotros podemos mandar las instrucciones ya sea computadora, abarca desde teléfonos, consolas de videojuegos, DVDs, televisores, computadores en su totalidad. Estos dispositivos de entrada son aquellos de que nosotros desde el exterior podemos mandarle una información o unas instrucciones que nosotros queremos que la computadora realice.
llámese teclados, llámese micrófonos, webcams, joystick o escáneres. Todas estas funcionan con la idea principal de hacer un propósito, ya sea trabajos de tesis, llámese trabajos de música o aplicaciones que necesiten varias entradas también. Podría ser que necesiten teclados, que necesiten mouse, escáneres para firmas o traspaso de documentos importantes. Software. El software de una computadora es todo código ordenado de tal manera que le permite al usuario ordenarle a la misma que realice una tarea. También se deben subdividir en diversas categorías en base a las funciones que realizan en el sistema. Clasificación del software. El software se puede clasificar en dos: software de sistemas, software de aplicaciones. ¿En qué consiste el software de sistemas? Este grupo comprende el sistema operativo, controladores de dispositivos, utilitarios de sistema y toda aquella herramienta que sirva para el control específico de las características de la computadora. El software de aplicación. Se le llama software de aplicación a todos aquellos programas utilizados por los usuarios para la creación de tareas. Y en este grupo podemos encontrar software del tipo ofimático, aplicaciones de diseño gráfico, de contabilidad, por solo citar una pequeña fracción de todas las categorías de aplicaciones que podemos encontrar en el mercado. Sistemas operativos. Este tipo de software controla la computadora y sin él la PC no es capaz de interpretar las acciones que le pedimos, por ejemplo cortar o pegar. Los ejemplos más importantes de sistemas operativos son Microsoft Windows en cualquiera de sus versiones, es decir, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, incluso Windows 9, Apple, MacOS o Linux en sus distribuciones Mandriva, Ubuntu, Kubuntu y Debian, por citar solo los más importantes. El software es uno de los componentes fundamentales de la computadora, siendo la parte intangible de estos dispositivos. El software es bastante amplio y vamos a mencionar algunos tipos. Entre el software va desde grandes sistemas operativos hasta aplicaciones muy básicas, desde un sistema operativo, por mencionar uno, Microsoft Windows, hasta un bloc de notas o un editor de texto. El software también se pueden ver en navegadores. Creo que todos hemos entrado a la internet y hemos utilizado un navegador o un motor de búsqueda. Por mencionar los más conocidos, citaría Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Opera Mini, y entre uno de los más conocidos, el Internet Explorer. El software lo encontramos también en el área empresarial. Un ejemplo claro sería las planillas de hojas de cálculo. Entre las más famosas, Excel, en el caso de Microsoft. Podemos encontrar software en el diseño gráfico, como ejemplo, el Photoshop, Illustrator o GIMP. Podemos encontrar el software en aplicaciones de los famosos smartphones. Todas las aplicaciones están compuestas de software. También los programas que utilizamos en nuestra computadora. En conclusión, podemos decir de que toda computadora, todo aquel dispositivo electrónico no funciona si no tiene un hardware y un software. Es decir,
si un software no tiene un hardware, es decir, una ubicación en donde se pueda ejecutar, no funciona. Asimismo, un hardware sin un software es inutilizable, o sea, no funciona en sí. Pueden existir distintos tipos de software, ya sean livianos o más pesados, dependiendo del trabajo que uno quiera poner. Por ejemplo, en trabajos de fabricación, producción, puede ser de que el software necesite bastante memoria RAM, como ya habíamos mencionado, es el que dispone el espacio para que las instrucciones se habiliten. Esto se pueden hacer desde un hardware, por ejemplo, un teléfono, se puede decir de que una máquina funcione y esta máquina realice trabajos pesados. Un hardware, al contrario, un hardware fuerte con un software débil, es decir, siempre mismo con el mismo ejemplo de máquina de producción, una máquina ya sea de impresoras empresariales, funciona con una tablet que necesita bastantes componentes, ya sean para que no se sobrecaliente, para que no se sature, necesita bastante memoria RAM, lo que son tangibles. Pero el software es tan simple de que con solo un botón se pueda dar a una orden de que imprima hasta 1000 o más copias. Entonces decimos de que toda computadora debe de estar unido tanto de software como con hardware.